saludo con todos y todas quienes nos acompañan en esta Feria de Derechos Humanos, que para mí ha generado un espacio sumamente importante sobre la reflexión que como sociedad y sobre el entendimiento que como sociedad estamos dando a la infancia y adolescencia. Cómo nosotros, nosotras, respetamos los derechos de niños, niñas y adolescentes. Si quisiera, antes de dar inicio a esta presentación, recalcarles mi experiencia un poco respecto a la protección de derechos de infancia y adolescencia que actualmente tengo en Ecuador. Existen las denominadas juntas cantonales de protección de derechos. Llevo alrededor de 10 años ya en estos organismos en donde principalmente nos centramos en la atención y protección, posterior restitución de derechos de infancia y adolescencia como es fundamental y trascendental en respeto a la decisión y voluntad de un niño. Es decir, trabajo actualmente es adoptar decisiones para proteger a niños y niñas, pero consultándoles, valorando con ellos principalmente su voluntad respecto a cuál es la forma más adecuada para ellos ejercer plenamente sus derechos. Quiero resaltar este punto de mi experiencia porque a partir de ello tuve la oportunidad de realizar un proceso de investigación en el año 2022. El proceso de investigación tuvo como resultado un documento científico para el año 2023, en donde se hizo un estudio cómo los niños y las niñas de mi localidad en Ecuador se sienten involucrados en estos procesos de protección. Y sin ahondar más, les he traído el tema de protección y reparación del derecho a la integridad personal de niños, niñas, mediante la emisión de medidas de protección en su entorno, sea escolar, social, sanitario, etcétera. Para partir con este tema, es fundamental entender y comprender qué entendemos por integridad personal de niños y de niñas. Es un concepto que al hablar con adultos se ha ido estratificando, entendiendo que es el respeto íntegro tanto a la psiquis como al aspecto físico y sexual de una persona. Pero al hablar de la integridad personal de niños y de niñas, tenemos un concepto mucho más desarrollado. Ha sido abordada desde distintas perspectivas doctrinarias en materia de infancia, que se ha profundizado principalmente para poder entender que este derecho les asiste a los niños y a las niñas e implica la prohibición de cualquier tipo de castigo físico, corporal, amenaza, chantaje u humillación en contra de un niño o una niña. Y ustedes podrán observar en esta presentación que señala principalmente el abordaje desde distintas perspectivas doctrinarias. A lo largo del desarrollo de la doctrina en materia de infancia y adolescencia, se ha permitido la normalización de ciertos actos que han atentado principalmente contra la integridad personal. Estamos hablando, por ejemplo, de los años 1900, en donde existía una marcada línea de formación a los hijos menores dentro de un hogar. Estos hijos menores dentro de un hogar, cuando cometían una falta disciplinaria, no solo falta disciplinaria, cuando no actuaban de acuerdo a las normas, mm, independientemente si sean o no adecuadas, estaba permitido el ejercicio del castigo físico, no solo en el hogar, era también una permisividad en el área educativa, inclusive en el área comunitaria. Es decir, a los docentes se les permitía el castigo. Se me viene a la mente y a la memoria esta frase desusada afortunadamente de la letra con sangre entra. Es decir, que si un niño no sabía las tablas de multiplicar, era permitido que el profesor, la profesora, ejerza violencia con cachos, con reglas, de cualquier forma.
Más bien los padres, recuerden ustedes y traigan a su memoria, tal vez si alguno estuvo frente a estos hechos, los padres llegaban a la escuela, se presentaban con los docentes y les decían, tiene usted toda la apertura, la venia de mi parte para poder corregir a mi hijo en cualquier mal comportamiento o si es que mi hijo no lograba entender la materia que se estaba impartiendo. Entonces, esa era una doctrina que permitía y normalizaba el ejercicio de violencia en contra de los niños. Y se sustentaba precisamente en esto, que es el adultocentrismo, que no es más allá que una posición de los adultos para con los niños. El adultocentrismo implica que el adulto decida y crea fervientemente como adulto qué es lo mejor y lo más adecuado para un niño. En esta relación asimétrica de roles, en donde si ponemos en una balanza, el adulto y el niño pesa menos. El adulto por su condición de adulto tiene mayor valor, su opinión tiene mayor valor y el niño tiene menor valor. Inclusive es invisibilizada la opinión del niño. Se le categoriza no como sujeto, sino como un objeto. ¿Por el qué? Como objeto, el adulto es el que decide. Este objeto lo tengo aquí, lo tengo acá, lo pongo de esta forma, lo pongo de tal forma. Entonces, miren ustedes cómo estos conceptos se van desarrollando de integridad personal, se van desarrollando de acuerdo también al titular del derecho, que no es lo mismo hablar de un titular de derecho adulto de la integridad personal a hablar de un niño y de una niña como sujeto de derechos a esta integridad personal. Y es importante aquí adentrarnos un poquito, profundizar un poquito más sobre la doctrina de la situación irregular. A raíz en los años 1900 que señalo, comenzó a surgir una situación bastante complicada en la que en materia penal los niños, las niñas, adolescentes, mujeres y hombres comenzaron a cometer delitos. ¿Qué hacía la sociedad? Es decir, ¿qué hacemos con estos infantes que están actuando o están desacatando completamente la ley y están cometiendo delitos? ¿Qué hacemos? En esa época comenzaron a recluirlos porque no tenían otra forma, a recluir a los niños, a las niñas, a los adolescentes en los mismos centros de privación de libertad de adultos, en las mismas condiciones inhumanas de trato, restringiéndoles acceso a alimentación, iniciando procesos de castigos corporales, de formación, una supuesta rehabilitación en esa época, con adultos, mezclándolos, poniéndoles en una seria situación de vulneración y de incluso de delitos de lesa humanidad en contra de estos niños y estas niñas. Y eran juzgados por tribunales de adultos. No se les entendía que por su condición de niños requerían un trato especializado. Hay un tratadista latinoamericano, Emilio García Méndez. Él precisamente ha profundizado el estudio y la definición de ciertos conceptos y de formas de actuación de los adultos en esta época de hegemonía de la doctrina de la situación regular. Él nos ha resumido a breves rasgos que esta doctrina nació a raíz de estos castigos, de esta forma de cómo el Estado estaba tratando a los niños, a las niñas respecto a los centros de privación de libertad. Entonces, los padres de familia de estos niños, los docentes, activistas académicos en aquella época, crearon un movimiento en Estados Unidos, el denominado movimiento de los reformadores. El movimiento de los reformadores comenzó con un estudio profundo de este trato inhumano para niños y niñas e indicaban la necesidad de la atención especializada para ellos respecto únicamente en materia penal. Decían, no puede ser infante juzgado por un tribunal de adultos. Tiene que ser creado tribunales de menores, porque su situación de menor requiere una atención específica
para modificar la actuación de este niño que en lo futuro va a ser un adulto. Entonces no eran conceptos muy progresistas tampoco, pero sí eran conceptos innovadores para la época y con toda esta ola de pensamiento se creó la denominada doctrina de la situación irregular, que no ha sido una doctrina, no la señalo yo como una doctrina negativa, porque esta doctrina nos abrió las puertas para lo que hoy en día hemos permitido y se ha podido desarrollar y lograr sobre la protección para la infancia. Entonces, esta doctrina sí nos abre la puerta al especificar primero que los adolescentes, las niñas, los niños requieren una atención especializada, que por su condición de niños se requiere en ese momento de su desarrollo la adopción de medidas propias por su condición de tal. Y con los años fue normalizándose el trato de menor y menor con claridad la definición de esta palabra, más allá de ser un sinónimo de niño, significa inferior. Entonces, es una doctrina que aún categorizaba a los niños como inferiores de los adultos, en su condición de inferior. La profundidad de esta doctrina se centró también en que señalaba que hay que intervenir con los niños abandonados y con los niños que estaban en conflicto con la ley penal y que había que intervenirlos desde una posición adultocéntrica. Es decir, como adulto yo, ¿qué decido para este niño? Como adulto yo, ¿qué creo que es lo más adecuado para este niño? No tomaban en cuenta opiniones, no tomaban en cuenta condiciones propias del desarrollo comunitario, ni tampoco propias de la familia. Entonces, y también era una doctrina que estratificaba de acuerdo a la condición socioeconómica de la familia. Es decir, una familia pobre era necesaria de intervención, independientemente si esta familia pobre permitía el ejercicio pleno de derechos de su hijo, para el Estado no era así. Solo el hecho de estar en pobreza era una familia vulneradora. Pero a raíz de la aplicación y de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, tuvimos un cambio total, un proceso revolucionario en materia de protección, porque se incorpora la doctrina de la protección integral con un principal lineamiento: el niño y la niña como titular de derecho. Es decir, pasamos de tratarlos como un objeto de intervención a un sujeto de atención. Señala que a ellos no solo les asiste un derecho, que no solamente les asiste la necesidad de intervención cuando están en pobreza, cuando están abandonados, no, sino que por el solo hecho de ser un infante requiere de un sistema local y nacional para todos los países que forman parte de la convención, que adopte, implemente necesariamente mecanismos tanto legislativos, es decir, de orden regulatorio, como mecanismos jurídicos y políticas públicas para atender el revolucionario principio del interés superior, que es uno de los hitos de la doctrina de la protección integral. El principio del interés superior del niño limita que seamos los adultos en nuestra posición de adultos que tomemos decisiones nosotros, sin entender y sin consultar a alguien. Nosotros tenemos la obligación de adaptar nuestras decisiones respetando la voluntad y la decisión y la opinión que este infante nos pueda decir en cada uno de los procesos. Pero más allá de eso, claro, tenemos bien cuerpos normativos, tenemos normas convencionales y elementos bastante desarrollados a través de la interpretación del Comité de los Derechos del Niño. Sin embargo, aquello no ha permitido aún que la sociedad, que la comunidad logre dar ese salto en atención al respeto propio de los derechos de la infancia. Primero porque en la actualidad aún no existe un reconocimiento completo íntegro de que los infantes son titulares de derechos. Aún se tiene el concepto de que por ser un hijo de familia forma parte de la propiedad. En términos generales no lo dicen así los papás, no lo señalan así los docentes, pero en las prácticas generalizadas sí se evidencia.
que se sale del concepto de sujeto y se ingresa en un concepto de objeto de derechos. Y esto es profundizado, sí, en mi estudio respecto a el ejercicio de poder. El ejercicio de poder dentro de las sociedades es uno de los principales lineamientos de vulneración de derechos y de violación de derechos, no solo de infancia, sino también de derechos humanos. Pero en materia de infancia, el ejercicio de poder es mucho más marcado, porque el poder es otorgado propiamente por el desarrollo histórico a los adultos. Son los adultos quienes ostentan el poder. Y no me refiero a un poder político, me refiero a un poder, eh, es un pacto no visible que simplemente aquel que se considera adulto y que ya tiene la edad para ser considerado adulto dice ostentar. Es decir, ustedes recuerden o traigan a su mente algún momento en donde ustedes habrán estado tal vez en el transporte público, eh, no sé cómo lo digan en sus países, en un taxi, en un avión, en un bus urbano, etcétera, en donde el adulto jamás va a ceder el asiento, en donde el adulto por adultos requiere mayor trato, no a los niños. La atención no va al niño, la atención va para guiar al adulto. Eso se llama proceso de poder. Y esas son prácticas minúsculas, son prácticas muy simples, pero que denotan, sí, en un proceso de observancia generalizado, estas marcadas relaciones de ejercicio de poder que presentan los adultos para con los niños. El ejercicio de poder va escalando desde estas prácticas minúsculas inferiores hasta prácticas mucho más desarrolladas, como es la violencia, que genera una grave afección a la integridad física, psicológica e inclusive sexual de los niños. Sí restringe y limita el desarrollo propio de este niño en esa época, pero además de que este ejercicio de poder está permitido socialmente, pactado socialmente este ejercicio de poder, ha desencadenado graves afectaciones en el desarrollo, no solo psicológico, sino neurológico y físico de un niño y de una niña. Estas relaciones de poder también denotan relaciones de dominación, porque claro, alguien debe tener el poder y el que tiene el poder es el que domina y alguien tiene que ser el subordinado. En estas relaciones de poder, generalizadamente el subordinado es el niño. Obviamente no podemos ignorar aquello. Y es el niño, el subordinado, el ignorado. Y aquí, en este estudio que yo me permití realizar y que luego les voy a comentar a más profundidad, también el niño que se encuentra en su condición de diversidad es aún más subordinado, invisibilizado. Permitámonos entender que un niño o una niña están en un hogar. Muchas veces pongamos un hogar con padres que son analfabetos y viven en la ruralidad. El trato para el niño y para la niña va a ser distinto. Ahí, en esta relación de niño y niña, vamos a observar la diversidad. Esta niña no va a tener la misma formación dentro del hogar que el niño. El trato para el niño respecto a la corrección va a ser distinto. ¿Por qué? Porque al niño se le va a permitir el ejercicio de castigo físico y aún más castigos mucho más fuertes que para los de la niña. Pero claro, a la niña no se le va a castigar a tal extremo, pero sí se le va a formar con un rol de género. Entonces, ven ustedes, hay relaciones de poder, hay ejercicio de dominación y hay invisibilización de lo diverso de la infancia. Esto es muy simple de observar en estas relaciones familiares, interpersonales dentro de un hogar y a través de los mecanismos de educación que se entiende tradicionales dentro de. Y entendiendo ya
A los niños les asiste el derecho a la integridad personal, que las niñas son sujetas también de violaciones de este derecho a la integridad personal y que existen estas relaciones de poder. Se ha desarrollado una marcada también doctrina sobre la reparación integral. ¿Qué es la reparación integral? En Ecuador, a profundidad se ha tratado sobre la reparación integral como un derecho humano a raíz de nuestra aprobación de nuestra Constitución en el año 2008. Este concepto de reparación integral ha sido entendido como un concepto generalizado de derecho humano. Quiero asentarlo en materia de infancia y adolescencia, porque la reparación integral debe permitirnos entender a nosotros, a nosotras, que la infancia necesita medidas adecuadas de reparación propias de su desarrollo etario y de esta etapa en transición. Porque no es lo mismo la forma de reparar el derecho para un adulto que la forma de reparar el derecho para un infante. Tanto el trato social, cultural, político, jurídico, tanto en políticas públicas, en mecanismos de ordenamiento jurídico, estatal, etcétera, no va a ser lo mismo. Y esto ha ido evolucionando. Si la reparación integral es un concepto reciente en incorporación constitucional como derecho humano para adultos, aún más necesitamos evolucionar este concepto para la infancia. Eh, Aquí me permití también transcribir un concepto muy sencillo y digerible que Claudia Lorena Sáenz y Estefanía Oliveros han desarrollado sobre la doctrina de la reparación integral, sobre el derecho de la reparación integral, y nos señala que este abarca todos los daños y perjuicios que haya sufrido la víctima, así como la implementación de medidas que vayan encaminadas a desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Para ello, ¿qué necesitamos? El reconocimiento de que existe una violación a un derecho humano, que en el caso en estudio es una violación al derecho a la integridad personal, pero a más del reconocimiento de esta violación a este derecho humano, es que se entienda que esta violación generó afectaciones, estos daños, estos perjuicios, en menoscabo de una persona que se le va a llamar de ahora en adelante víctima. El reconocimiento de víctima y finalmente que estos daños y estos perjuicios requieren y ameritan la implementación de medidas adecuadas para mitigarlos en la medida de lo posible, porque no siempre una efectiva reparación implica la desaparición completa del daño. Esta reparación integral en materia de infancia y en materia constitucional en Ecuador se le ha categorizado en 5 aspectos: compensación económica, garantías de no repetición, satisfacción, restitución y rehabilitación. Si llevamos al derecho de reparación integral en infancia y adolescencia, cuando uno conversa con un niño y una niña, y en mi proceso de investigación así lo hice, les consulté a varios niños qué opinaban sobre estas formas de reparar un derecho, cómo ellos creen que su derecho se encuentra reparado aplicando estas formas de reparación. Y totalmente distinto a lo que puede pedir un adulto. Ninguno consideró a la compensación económica como un mecanismo de reparación. Es decir, que ningún niño o niña de los que entrevisté consideraban el rédito económico, a la compensación económica como una forma adecuada para ellos sentirse reparados ante una violación de derechos. Pero sí, la mayoría coincidió en que las garantías de no repetición, es decir, la adopción de medidas de que ya no se va a repetir, no solo con él, sino con otros niños y otras niñas, estos hechos de vulneración, constituye para ellos una forma de reparación. En satisfacción también,
ellos consideraban que esa satisfacción sí constituye una reparación y la restitución del derecho, es decir, se adoptan medidas de protección para restituir el derecho, es decir, que este niño que fue violentado pueda estar, por ejemplo, en su hogar, ya eliminando estas formas y prácticas de castigos físicos como métodos correctivos, es decir, iniciar con procesos psicoterapéuticos, socioeducativos con la familia para que desnaturalicen a la violencia como método de corrección. Y ellos indicaban que si esa es una forma, la principal forma, porque va en forma cíclica, va en la restitución del derecho, va vinculado con las garantías de no repetición y de satisfacción. Y la rehabilitación no la pudieron entender a profundidad qué implicaba. Principalmente indicaron las tres que he resaltado como una de las formas para sentirse reparados ante la violación del derecho a la integridad personal. Y precisamente, como les indiqué aquí, señalaba la restitución del derecho. Para restituir un derecho y el derecho a la integridad personal ante una violación de derechos, se requiere la adopción de medidas de protección. Eso, ¿qué constituye una medida de protección? En Ecuador se ha desarrollado normativamente que las medidas de protección son decisiones, son acciones que emite una autoridad que esté investida de competencia, es decir, puede ser juez, también puede ser una entidad administrativa a través de las juntas cantonales de protección de derechos, de la que soy parte, quien tome la decisión de qué acciones son las más adecuadas para que cese primero, es decir, se detenga la vulneración de derechos, también para que se prevea, se pueda prevenir cualquier tipo de vulneración de derechos y a quienes se impone, principalmente al que está realizando o que existe el riesgo de que realice acciones violentatorias de derechos, pero también al Estado, a cualquier funcionario, a la sociedad o inclusive al propio niño, niña y adolescente, porque pueden existir niños, niñas y adolescentes que generen acciones propias de riesgo personal y se emite estas medidas de protección para evitar aquello. Existe una gama y se puede disponer un sinnúmero de acciones. Sin embargo, estas acciones tienen que ser adaptadas y adoptadas con el niño. Adoptadas con el niño, es decir, conversando con él, consultándole si desea. Y adaptadas, porque cada niño es distinto, cada niño es un mundo y tienen que ser moldeadas a las necesidades propias de este niño. No es lo mismo disponer la medida de atención psicológica a un niño que se encuentra en condición de discapacidad a disponer esta medida a un niño que no presenta esta condición, sino que se encuentra en situación de movilidad humana. Los equipos que van a trabajar con cada niño tienen que adaptarse y tienen que adecuarse a las condiciones específicas de este niño y a las especificidades propias de la familia a la que pertenece. Y aquí entramos también en el desarrollo de otros derechos más, porque la aplicación y la adopción de medidas de protección para proteger el derecho a la integridad personal de los niños y de las niñas tienen que proteger también, que tienen que preferir aquellas que desarrollen los vínculos familiares. No es una opción ante una situación de riesgo de derecho a la integridad personal retirar al niño o a la niña de su núcleo familiar. Hay que valorarlo con el niño, con la niña, como equipo interdisciplinario. Hay que levantar los principios de necesidad, idoneidad y ponderación respecto a qué es lo más adecuado para ese niño. Recuerden que al hablar de acogimiento institucional, es decir, privar al niño de su medio familiar, es una de las últimas opciones y decisiones que debe tomar una autoridad administrativa o judicial para garantizar, en este caso, la integridad personal del niño. Y
Estas medidas que forman parte de esta esfera de la reparación integral debe reconocer la importancia de tratar al infante como un ser individual, primero, único y con necesidades específicas y propias, no solo por su condición de niño, sino por todos los factores que le existen, pero también por ser diverso. Y las respuestas para la atención a este niño, a esta niña, deben ser respuestas adecuadas, efectivas, y me permito también traerles otro término, adecuadas, efectivas y propias al momento y al contexto en el que se desarrolla. Atender, proteger a un niño de 5 años no va a ser lo mismo que atender y proteger a un niño que tenga 11 años. El ejemplo más básico, para poder escuchar a un niño de 5 años, se requiere otro tipo de rapport, otro tipo de técnica, otro tipo de abordaje que con un niño de 11 o 12 años. Entonces, miren ustedes cómo la diversidad nos sigue construyendo, porque no solamente estoy usando la palabra diversidad para hablar de cualquier condición de género, sino estoy hablando del niño en su diversidad, tanto por edad, por condición física, por condiciones propias de atención, etc. Y esto implica contexto también de que tanto Estado, sociedad civil, padres, madres de familia, familia extendida, familia ampliada, unidad educativa, etcétera, adquieran un compromiso de la prevención para evitar que existan nuevas violaciones o vulneraciones de derechos de niños y niñas, garantizando un entorno tanto educativo como social y familiar propicio para un desarrollo pleno y para el ejercicio efectivo de derechos de niñas, niñas y adolescentes. Esta, esta esta doctrina de la protección integral que ha venido desarrollando nos ha permitido a nosotros también ir evolucionando sobre las formas de trato, respeto, protección, atención y prevención a los niños y a las niñas. Antes de finalizar, quiero hacer también y resaltar este estudio que pude profundizar. En este estudio en Ecuador, eh, tomé un caso como ejemplo. Estuvimos frente a un caso de un niño de 11 años que presentaba un presunto, porque no fue en ese momento diagnosticado, una presunta condición de discapacidad intelectual. No conocíamos el grado de la discapacidad. Él estaba formando parte de una familia de una madre que presentaba también condición de discapacidad física del 90%, es decir, no podía movilizarse. Tenía un hermano también de 15 años con discapacidad intelectual y no tenían hogar. Vivían en una fundación en donde era una fundación que inicialmente brindaba solo hospedaje. ¿Cuál era la situación aquí preocupante y de riesgo? Que los tres tenían VIH y aparentemente el niño, el sujeto de investigación, no estaba siendo medicado por su condición de VIH. En este estudio logramos determinar que en efecto se dio una protección al niño, sin embargo el Estado no logró atender efectivamente a la familia porque la familia venía ya atravesando un proceso de acogimiento institucional. El hermano mayor de 15 años y el niño de 11 estuvieron en acogimiento institucional porque la madre en esa época, alrededor de unos 6 años atrás, presentó una serie de conductas disociales, podríamos decirle así, por su condición de VIH, sus conductas disociales y aún no presentaba ningún tipo de discapacidad. La mamá fue negligente en el cuidado de sus hijos al extremo de abandonarlos, por lo que fueron ingresados en una casa de acogida. Aparentemente en esta casa de acogida no hubo la adecuada atención. El niño de 15 años ya tenía VIH y
contagió con VIH a más, no adolescentes del centro, sino a más funcionarios. El niño de 11 años aparentemente eh, estaba bien y la progenitora acudió a mi localidad, se trasladó a mi localidad y en esta localidad pidió la asistencia y el acompañamiento de esta fundación que únicamente brinda acompañamiento a personas con VIH. Esta organización acudió con la progenitora ante la casa hogar y solicitaron al juez de esa localidad que les dé un proceso de reinserción familiar. No se demoró el proceso ni 5 días, al niño le reinsertaron. No verificaron si había condiciones adecuadas para la reinserción, no consultaron con el niño si estaba o no de acuerdo. Obviamente el niño iba a estar de acuerdo porque se encontraba en situación de acogimiento institucional no adecuada. Se trasladó aquí y a los pocos años la mamá tuvo la desgracia de adquirir una enfermedad que la dejó con discapacidad física del 90%, es decir, no podía movilizarse. Vivían en esta fundación que solamente tenía cuartos para hospedaje eh, y como se dice, ya las conductas del niño, del hermano, no eran adecuadas para la fundación, así que ellos solicitaron la intervención de mi organización para el desalojo de los niños y de la madre. Se trató de abordar con ellos, se abordó con ellos, se trabajó con ellos, pero no hubo ninguna otra opción más que el ingreso del niño en un centro de acogida y del hermano también. Que la mamá físicamente ya no tenía las capacidades para poder hacer una recuperación de habilidades parentales del cuidado, porque ella ya físicamente no podía. Ahí se realizó el estudio si se pudo o no reparar el derecho a la integridad personal de este niño. En parte de todas las dimensiones de la reparación, en efecto, se logró la restitución del derecho del niño a la integridad personal, pero miren, el estudio arrojó que se generó una violación nueva de un derecho que es de la convivencia familiar. Lamentablemente se tuvo que restringir el ejercicio del derecho este, porque la madre no estaba tampoco en las capacidades para poder ir a visitar a su hijo y tampoco la condición psicológica para aceptar que necesita ella una asistencia más especializada. Entonces, en la suerte de ponderación de derechos, si bien se protegió el derecho a la integridad personal, se reparó el derecho, se restituyó el derecho, porque el niño está bien, está con asistencia médica, asistencia de salud, asistencia psicológica, ingresado en un centro de educación propio para su condición. Lamentablemente, el derecho a la convivencia familiar fue uno de los derechos colaterales puestos en riesgo. Este espacio ha permitido que entender que la reparación integral es y forma parte de los derechos de la infancia y que constituye un derecho que permite establecer lineamientos claros para el ejercicio pleno de otros derechos. Me gustaría profundizar aún más, sin embargo tengo que respetar los tiempos. Quedo eternamente agradecida por este espacio de haber compartido con ustedes esta investigación y también estos conceptos que aún nos falta abordar. No olvidemos, cada niño, cada niña es un mundo. Debemos proteger ese mundo, que no es nuestro, es de ellos. Les extiendo un abrazo y una felicitación a toda la comisión organizadora de la Feria de Derechos Humanos Anzoátegui 2024. Quedo eternamente agradecida con ustedes y sigamos alzando la voz por los niños y las niñas. Sigamos defendiendo a nuestra infancia. Todos aún tenemos un niño y una niña. No lo perdamos, pero respetemos a estos niños y estas niñas de no solamente nuestras localidades, sino de todo nuestro país, de toda Latinoamérica y de todo el mundo. Reitero, protejamos ese mundo. Me despido. Muchas gracias.